la oración de los hijos de Dios, la oración que Cristo mismo nos enseñó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y nosotros invocamos tu presencia y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como a su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos realizando este jueves de reflexiones y el tema propuesto es Quédate con nosotros. Y lo hacemos ya a vísperas de la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y cuando estamos celebrando la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Y en este tiempo ordinario que hemos retomado en la semana 10, luego de celebrar la Pascua, que como todos los años ha terminado con la celebración de la solemnidad de Pentecostés, y en adelante hemos venido teniendo algunas celebraciones litúrgicas que marcan este tiempo, inicio de la segunda parte del tiempo ordinario. Me refiero, luego de Pentecostés, el domingo siguiente hemos celebrado al misterio de la Santísima Trinidad, revelado por Jesucristo. Luego hemos celebrado el domingo pasado aquí en la Arquidiócesis de Lima la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. El jueves precedente celebramos a Jesucristo, luego de Pentecostés, sumo y eterno sacerdote, y el día de mañana celebraremos al Sagrado Corazón de Jesús. Estas tres celebraciones, y me refiero a la celebración de la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de Cristo y la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, están íntimamente relacionadas. Y claro, son celebraciones litúrgicas, solemnidades litúrgicas, pero todas que tienen fundamento en la revelación, que ha culminado en la revelación pública en Jesucristo con lo que se nos ha dejado en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, pero que se sigue desplegando y en este caso específico de la celebración del día de mañana, influyó mucho, diríamos, la piedad de una serie de santos en la Iglesia desde sus inicios, pero hubo un impulso muy importante hacia el siglo XVII con una santa llamada Santa María, Margarita María Alacoque, Margarita María. Y entonces esta santa Margarita María
tuvo una serie de revelaciones particulares. Se le apareció el Señor bajo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y estas celebraciones, estas apariciones, estas revelaciones particulares sirvieron, diríamos, de fundamento para extender algo que incluso antes de Santa Margarita ya existía, y que fue la celebración litúrgica que vamos a tener el día de mañana, la del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces me quisiera referir brevemente a la historia de esta celebración litúrgica, sabiendo que de manera análoga, como comentábamos el jueves pasado con ocasión de la celebración litúrgica del cuerpo y sangre de Cristo, que las celebraciones litúrgicas, la liturgia es la celebración del misterio pascual. Es decir, todos son ecos de la Pascua. Y la Pascua de Cristo nos revela el amor extremo. Como dice el apóstol San Juan en versículo 1 del capítulo 13, que corresponde a la segunda parte del Evangelio según San Juan, y que se conoce como el prólogo del Evangelio de la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza la segunda parte del capítulo 13 al capítulo 21, empieza en el capítulo 13 con ese prólogo, donde dice solemnemente el apóstol, muy concisamente, pero muy profundamente, habiendo llegado a la hora y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Entonces, el capítulo 13 en adelante, hasta el capítulo 21, que nos va a presentar la Pascua de Cristo, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección y ascensión a los cielos del Señor, es la manifestación del amor extremo. Entonces, estas celebraciones litúrgicas es para que nosotros profundicemos en lo revelado acerca del amor extremo. En ese mismo, diríamos, en ese mismo dinamismo de la revelación se inscribe la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y me voy a tratar de explicar. Primero, en relación a la celebración litúrgica. El antecedente inmediato, o bueno, mediato, es un santo, San Francisco de Sales, que va a fundar una orden que es la de las visitadoras o las visitandinas, mejor. Una orden religiosa que hacían oración eucarística y buscaban que dar testimonio de la devoción eucarística. A una de estas religiosas, que tenía poco tiempo de haber ingresado a una de estas casas de las hermanas visitandinas en Francia, en Palais de Monnier, se le va a aparecer el Señor. La primera aparición va a tener lugar con la celebración de la fiesta del apóstol San Juan en diciembre del año, a ver, déjenme ver si les puedo dar el año y lo encuentro, lo había anotado por acá. Y a ver, estas apariciones son del siglo XVII, es decir, estamos hablando del año 1673. Es la primera aparición, un 27 de diciembre. Y luego se van a producir otras 3 apariciones, y en una aparición, la cuarta, que va a ocurrir
luego de la celebración del Corpus Christi. Y entonces el Señor en esta cuarta aparición le va a manifestar, diríamos, en tono de dolor y expresión de sufrimiento, que el amor manifestado, en ese amor extremo, no es correspondido. Y le pide a esta religiosa que solicite que se instituya una celebración a su Sagrado Corazón el viernes posterior a la celebración del Corpus Christi. Y entonces eso no va a producirse inmediatamente, y porque ustedes saben, las revelaciones particulares, la Iglesia se toma su tiempo, examina, y luego de eso se pronuncia. Y entonces intervienen una serie de sacerdotes, de religiosos, la misma congregación, y esto va a dar como conclusión que ya hacia el mismo siglo XVI va a ser el Papa Clemente XIII el que va a autorizar primero una celebración en Polonia y en España dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente va a extenderse esta primera autorización de Clemente XIII, que es del año 1765. Ya había fallecido esta religiosa, falleció joven, y fue posteriormente, casi 100 años después, poco menos, 80 y tantos años, que Pío IX, en 1856, va a extender esta celebración a la Iglesia Universal. Es decir, en el siglo XIX, un año convulso, ya con toda la extensión del proceso de secularización que se va a extender por Europa y justamente se va a originar en Francia con la Revolución Francesa. Y cabe mencionar que la religiosa Santa María Margarita va a recomendar, le va a indicar al rey de Francia que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús, algo que no realiza el rey de Francia, Luis XIV. Años después, ya en se vendría a ser Luis XVI, él va a intentar, ya estando detenido en pleno proceso ya de la Revolución Francesa, realizar la consagración, pero ya no tendría los efectos que habría pedido para evitar esa secularización que se va a extender. Y entonces, poco a poco, la Iglesia va entendiendo estas cosas, y entonces estas apariciones a Santa Margarita van a dar origen a que en el siglo XIX, 1856, Pío IX, para que nosotros nos ubiquemos en las circunstancias, ya Napoleón había tomado preso a Pío IX. Napoleón había anunciado que la Iglesia iba a desaparecer. Y claro, posteriormente es que se realiza esta, diríamos, celebración litúrgica en la Iglesia Universal. Posteriormente a Pío IX, León XIII, con ocasión de la celebración, diríamos, del inicio del segundo milenio, ustedes saben, León XIII es el Papa que va a hacer el tránsito del siglo XIX
al siglo XX, inmediatamente lo va a suceder en el trono de San Pedro, San Pío X. Pero León XIII va a consagrar el mundo al Sagrado Corazón de Jesús, con ocasión del inicio del segundo milenio, es decir, y entonces va a dar una encíclica que se va a llamar el Año Santo, Annum Sacrum, donde va a hablar de esta celebración y el significado profundo del Sagrado Corazón de Jesús. Como ha ocurrido muchas veces en la Iglesia, a veces es más conocido, diríamos, la devoción y las prácticas devocionales que el sentido profundo de la celebración litúrgica. Y lo que se relaciona con la Pascua de Cristo y con la salvación. Ya varios santos, uno de ellos San Juan Eudes, que reconocía, como muchos otros anteriormente, San Buenaventura, también padres de la Iglesia, tenían claro que la naturaleza humana de Jesús viene de María, viene a través de María. Y en consecuencia, esta celebración en relación a la humanidad de Jesús, unida a su naturaleza divina, persona divina, había hecho que la contemplación de dos pasajes del Evangelio, según San Juan, el del capítulo 13, donde el discípulo amado se apoya, descansa, reposa sobre el pecho de Jesús. Cuando Pedro le pide, luego de que Jesús anuncia de que lo van a traicionar, que uno de ellos lo va a traicionar, le pregunta el discípulo, le indica al discípulo amado que estaba recostado en el pecho de Jesús que averigüe quién es, en la última cena, como bien sabemos. Entonces, este pasaje, más el pasaje del capítulo 19, que luego de Jesús muerto en la cruz, ante el apremio del Sanedrín, porque retiren los cuerpos, empiezan a quebrarle las piernas a los crucificados, que estaban crucificados con Jesús, como sabemos, esos dos ladrones. Pero cuando llegan a Jesús lo ven muerto, y entonces ya no le quiebran los pies, pero sí el centurión con una lanza, nos dice el apóstol San Juan, atraviesa el costado de Jesús del que brota agua y sangre, sangre y agua. Y entonces estos dos pasajes a lo largo de la vida de fe de la Iglesia han sido contemplados muchas veces y se siguen contemplando hasta el presente por la significación profunda que tiene. Y entonces una serie de santos a lo largo de la historia, incluso antes de esta religiosa, habían meditado sobre estos dos hechos relatados en la revelación pública en el Evangelio según San Juan. Cabe mencionar que esta religiosa, Santa María Margarita Alacoque, era una mujer sencilla. No era una persona, diríamos, de letras, como se decía en la época, y entonces, claro, probablemente conocía muy poco de la propia Sagrada Escritura, y entonces tiene de alguna manera una ciencia infusa,
como nosotros sabemos, y el mismo apóstol San Juan nos lo revela en su evangelio, el Espíritu Santo les revela los misterios del corazón de Jesús, la intimidad de Dios. Y entonces la iglesia llega a esa conclusión porque todo lo que va a decir esta religiosa, incluida la institución de esta fiesta, no eran contrarios a la revelación pública, lo que dice la Sagrada Escritura. Y entonces el apóstol San Juan además hace referencia en este pasaje del capítulo 19 de esa lanza que atraviesa el costado de Jesús a la profecía de Zacarías. Contemplarán al que traspasaron, que también había sido mencionada en el capítulo 3 y también por el propio apóstol San Juan, que cuando sea elevado en alto atraeré a todos hacia mí. Entonces, diríamos, el sentido de la revelación en el Antiguo Testamento, de la vida de Cristo registrada en el Nuevo Testamento, y el discernimiento que la Iglesia va teniendo a lo largo de los tiempos va a llevar a esta celebración litúrgica. Posteriormente va a profundizar en esto el Papa Pío XII, ya en el siglo XX, con ocasión de la celebración del centenario de la institución de esta solemnidad por Pío IX en 1856. En 1956, el Papa Pío XII va a mencionar en una de sus alocuciones el sentido de esta celebración, viendo que es mucho más allá que una, diríamos, devoción privada, una devoción particular. Comento eso por varias cosas y quisiera un poco detenerme en este punto para luego seguir avanzando en lo que queremos desarrollar. Para mí esto es muy significativo desde mi infancia. Ya les voy a hacer algunas referencias personales para poner una introducción a lo que les quiero mencionar. Yo fui bautizado en una parroquia que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Vivía en el distrito de Barranco a muy pocas cuadras, 2,5 cuadras de la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús. Es más, yo nací el año del centenario de la institución de esta solemnidad. Y recuerdo mucho, siendo muy pequeño, no sé qué edad tendría, tal vez preescolar, con seguridad, pero recuerdo con mucha claridad que, bueno, en esta parroquia, antes de entrar al detalle de este comentario que les quiero hacer, en esta parroquia el sacerdote, que fue un sacerdote que estuvo desde que era capilla hasta que fue parroquia, y fue un sacerdote muy querido en el distrito de Barranco, es el conocido Padre Vice, ya falleció hace poco, se han celebrado el centenario de su nacimiento. Y entonces este sacerdote, el Padre Vice, en esa parroquia en Barranco, cerca del Parque Confraternidad, este sacerdote había promovido muchas devociones. Y entonces en esta parroquia, diríamos, habían procesiones para casi todos los santos. Entonces en Barranco había la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen como la que conocemos todos. Había también una procesión del Señor de los Milagros y de todos los santos. Pero me voy a referir solo a estas. Y ahí va mi comentario. Entonces yo recuerdo una vez en una procesión del Señor de los Milagros con mi madre, ella me llevaba en la mano, pequeño,
Y mi madre conversaba con una persona, con una señora. Y esta señora, recuerdo que le decía a mi madre, y yo pues curioso, como los niños escuchando lo que hablan los adultos, ¿no? Esta señora le decía a mi madre, me gusta más el Sagrado Corazón de Jesús que el Señor de los Milagros. Y claro, yo en ese momento, pues como uno tiene recuerdos, uno se olvida de las cosas, ¿no? Ya después, pero ya cuando empecé mi proceso de conversión y más de clérigo, ese recuerdo ha venido a mí vivamente en relación a un hecho. Y es que a veces las devociones nos pueden alejar de contemplar el misterio. Y esta devoción claramente nace unida a la celebración del cuerpo y sangre de Cristo, diríamos a la Santa Misa. Y claro, el amor extremo se manifiesta en la Eucaristía, sacramentalmente. Lo que existencialmente el Señor va a manifestar en su pasión en la cruz. Nosotros no hemos participado ni hemos contemplado la cruz, pero el Señor se ha quedado con nosotros, como lo prometió. Y Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Y entonces, la celebración de esta solemnidad está íntimamente vinculada a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Yo les decía el domingo pasado, en las misas que celebraba, en las homilías que he hecho el domingo pasado, que nosotros a veces podemos creer que el Corpus Christi es una procesión que se hace una vez al año. Y muchas personas creen eso, incluso sacerdotes. Pero en realidad lo que se nos quiere señalar es que el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y la Eucaristía, la Santa Misa, es el cuerpo de Cristo. Y que nosotros cuando vamos a la celebración eucarística y recibimos la Sagrada Comunión en Cristo, presente en el sacramento del altar, y salimos del templo, nosotros nos convertimos en custodias, en sagrario, y hacemos una procesión de Corpus Christi. Entonces yo le decía a las personas, nuestra vida es una procesión de Corpus Christi, porque el cuerpo de Cristo se va formando en nosotros por la gracia comunicada a través de los sacramentos que Jesucristo le ha dejado a la iglesia. Y nosotros tenemos que configurarnos, formarnos para integrarnos plenamente el Espíritu Santo en los sacramentos que Jesucristo nos ha dejado. Y entonces contemplar el misterio del corazón abierto de Jesucristo por esa lanza es la invitación a entrar a ese corazón abierto para encontrar descanso, para reposar, descansar, inclinarnos en el pecho, diríamos, de Jesucristo. Y eso ocurre en la Eucaristía, cuando nosotros vamos tomando conciencia de lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. Porque a veces las devociones diríamos, hacen su énfasis en lo que hacemos nosotros. Y a veces pasa desapercibido lo que el Señor hace en nosotros. Y lo que el Señor hace en nosotros es darnos una vida nueva, nuevas criaturas, hijos de Dios, un ser, imagen y semejanza de Dios. Y lo que ocurre en Jesucristo en la cruz que nos atrae y que nos manifiesta el misterio del amor extremo, del amor inmenso, y ese amor, ese fuego es el Espíritu Santo.
Pero claro, uno puede quedarse, y yo también he escuchado ya después muchas veces, no solo esto que recordaba de esta conversación de mi madre con una persona, anónima diríamos en estos momentos para mí, pero yo recuerdo y muchas veces escuchar a personas que me dicen que son más devotos del Señor de los Milagros, otros que son más devotos del Señor de Luren, otros que del Señor crucificado del Rímago, otros del Señor, no sé, de Trinitarias, y entonces se produce, diríamos, una especie de fragmentación, porque ante esas devociones, lo que prima es nuestros signos externos, nuestros hábitos, nuestras prácticas y la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad que va a celebrar la Iglesia el día de mañana, es más que una devoción. Incluye prácticas devocionales, pero es mucho más que una devoción. Y entonces, eso está claro en lo que transmite la religiosa Santa María Margarita. Pero claro, muchas veces lo que queda con más, diríamos, con mayor receptividad en el pueblo fiel son cosas, entre comillas, más prácticas, más pragmáticas, más operativas, más los signos externos. Entonces, esos signos externos tienen que ser relacionados con esa verdad revelada, porque es lo que el Espíritu Santo obra. Y esa misión de revelarnos la verdad completa. Y entonces, en torno a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, hay una multiplicidad de signos y devociones. Uno de ellos muy conocido es el detente. Y el detente tiene una larga historia, porque en tiempos de las persecuciones que se produjeron como consecuencia de la Revolución Francesa, en ese periodo, diríamos, de oscurantismo, era una práctica común entre los fieles de la Iglesia de Francia ponerse el detente, que era una imagen del corazón de Jesús, con una inscripción: detente, Satanás, quédate con nosotros, Señor. Y entonces nosotros queríamos hoy día meditar en este aspecto del quédate con nosotros. Porque lo que nosotros necesitamos ser uno con Cristo. Lo que el Señor nos da en los sacramentos, empezando en el bautismo, no lo banalicemos, no lo rutinicemos, sino que comprendamos que a través de los sacramentos de Jesucristo en su iglesia el Señor nos va transformando, nos va haciendo nuevas criaturas, hijos de Dios. Y entonces, para eso nosotros necesitamos que nuestro corazón arda. El corazón de Jesús arde, el corazón de María arde de amor. Pero nuestro corazón también tiene que arder. La tibieza, la frialdad, la indiferencia, la ingratitud, todo esto que el Señor le reveló a María Margarita, sigue siendo un problema presente. Y entonces eso no se puede resolver solo los viernes, no se puede resolver solo una vez al año, sino eso tiene que ser una vida de fe, que sea una fe viva. Claro, el Señor en su misericordia, como le reveló también a estos niños, pastores, nuestra Madre Santísima en la devoción de los 5 primeros sábados, siempre nos invita a la Eucaristía, siempre nos invita a la confesión sacramental, a reconocer los pecados y a la oración.
porque el Señor está presente con nosotros, se ha quedado con nosotros. Y nosotros tenemos que saber dónde lo podemos encontrar de manera cierta y segura. No significa que el Señor no es libérrimo para manifestarse de múltiples maneras a cada persona, en cada circunstancia, en cada experiencia religiosa singular, única y irrepetible que tiene cada uno de las criaturas humanas. Pero además de esa multiplicidad libérrima que ni la iglesia ni nadie puede detener, ni impedir, ni pretender comprender en su totalidad, nosotros tenemos que reconocer que también el Señor se ha quedado con nosotros de una manera, diríamos, sustancial, por antonomasia, objetiva, y eso está significado, lo decíamos el jueves pasado, con ocasión de la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, por ejemplo, los milagros eucarísticos que dieron origen a esa misma solemnidad, la experiencia de ese sacerdote de Praga, Pedro, que al celebrar en la parroquia de Santa Cristina, encuentra que la hostia consagrada empieza a sangrar en Bolsena, y como otro papa, Urbano IV, va a instituir la fiesta que otro Clemente, Clemente V, va a universalizar y va a ser ratificada por el Papa Juan XXII. Entonces, claro, hay una multiplicidad de personas, algunos, tal vez por su rango, por su importancia, por su autoridad, son las más recordadas, las que se mencionan en las historias que nos quedan. Con seguridad muchas personas más han intervenido, pero la iglesia peregrina va recibiendo y va teniendo cada vez una comprensión más clara del misterio, porque el Señor ese misterio no lo revela para que nosotros lo podamos comprender y podamos enriquecernos con esa revelación y de esa manera ser testigos más fieles del amor extremo, del amor inmenso que el Señor nos revela. Y entonces podríamos también mencionar, porque esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús, esta solemnidad, en realidad no es distinta a la solemnidad de la Divina Misericordia, que celebramos el segundo domingo de Pascua, porque todas las solemnidades del Señor es un único misterio, el Señor es un solo misterio, una sola persona, que claro, para nuestra comprensión, el Señor nos va manifestando gradualmente y la iglesia como madre y maestra nos lo presenta para que nosotros comprendamos la riqueza, lo alto, lo ancho del amor de Dios, lo profundo del amor de Dios. Y entonces por eso es que es necesario que tomemos un tiempo para meditar y reflexionar sobre estos misterios revelados que nosotros celebramos en la iglesia. El misterio lo celebramos para que lo podamos vivir y para que podamos nosotros también reconocer al Señor por excelencia en la fracción del pan. Porque ese pasaje de los discípulos de Emaús que han estado presentes en la pasión, muerte del Señor, no logran comprender la resurrección y se van desanimados, porque el testimonio de las mujeres no fue suficiente. Y entonces Jesús se les manifiesta y les empieza a hablar de las Escrituras, mientras que van por el camino, porque ellos le empiezan a intentar explicar al Señor. Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y Jesús les dice, ¿qué ha pasado? Lo de un profeta que ha muerto y bueno, se acabó todo. Y entonces Jesús les empieza a hablar, a explicar las Escrituras. Y llegado
al punto de destino, hace ademán, dice el Evangelio según San Lucas, de seguir de largo. Y ellos le piden, quédate con nosotros porque se hace tarde, porque oscurece. Y reconocen a Jesús al partir el pan, nos dice el Evangelio, es decir, en la Eucaristía, en la bendición que hace de ese pan. Y Jesús ya no es reconocido, pero ellos dicen, ¿no nos ardía el corazón? Entonces nosotros necesitamos un nuevo ardor. Y claro, parece, en mi experiencia, por lo menos singular, yo así lo noto, es que el ardor que producen las devociones, muchas veces por esta visión, diríamos, desconectada muchas veces de la Eucaristía y del misterio pascual, muchas veces las devociones producen solo ardores temporales. Y entonces nosotros tenemos la riqueza de ese tesoro de la religiosidad popular. Y creo que todos conocemos y tenemos devociones de religiosidad popular, de santos, y en los distintos lugares del país, cada uno con su especificidad y realidad particular. Y muchas veces nos preparamos para esas celebraciones con bastante anticipación. Pero fuera de las fechas, diríamos, centrales, muchos de los devotos vuelven a una vida donde la vida sacramental, la oración, la Santa Misa a veces no tienen la continuidad necesaria. Yo también recuerdo en esa misma parroquia donde crecí, cómo muchas veces ante ese gran número de devociones yo veía a los hermanos con sus hábitos, mientras que se celebraba la Eucaristía todos en la puerta y no entraban a la Santa Misa. Y entonces eso sigue siendo. Entonces, siendo una riqueza y siendo un tesoro, la religiosidad popular, nosotros tenemos que saber que todas esas devociones nos tienen que conducir a los sacramentos y a la Eucaristía. Y nuestra Madre Santísima, justamente en esa devoción de los 5 primeros sábados, insiste mucho. Lo hemos comentado en otra ocasión. Esta revelación de la unidad de los corazones de María y de Jesús son enfatizados en las apariciones marianas con mayor énfasis a los niños en Fátima, pero sobre todo a Lucía, donde en la devoción de los 5 primeros sábados se hace énfasis, por supuesto en rezar el rosario, pero en meditar los misterios, porque se puede, como ya hemos comentado en otra ocasión, rezar el rosario, pero a veces la contemplación del misterio necesita un tiempo adicional. Y eso es lo que nuestra madre recomienda. Entonces, creo que la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos da una serie de enseñanzas y relaciones para comprender quién es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos revela de una parte el amor misericordioso, infinito, gratuito, unido a su perdón, manifestado en la Pascua, y también nos revela quién somos nosotros. Y en especial, lo que nos muestra es que el Señor en Cristo Jesús se une el amor humano, puro, hermoso, y el amor divino, el amor de Dios, el amor infinito, el amor que da vida. Porque nuestra Madre Santísima
Madre del amor hermoso, sin pecado concebida, con un corazón purísimo, ama a su Hijo amado y ama a todas las criaturas que acoge como hijos. Pero el amor de María no puede perdonar los pecados, ni puede darnos un nuevo ser, pero sí nos ayuda para que nosotros, inflamados de ese amor en el Espíritu Santo, podamos ir a Jesús, entrar a ese corazón ardiente, descansar en Él y salir de las tibiezas que el Señor en el libro del Apocalipsis nos advierte. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, por eso te devuelvo. Y entonces, queridos hermanos, ya San Francisco de Sales, San Juan Eudes y también San Luis María Grignion de Montfort nos avisan, nos dicen que al final de los tiempos, diríamos, el amor manifestado en el Sagrado Corazón de Jesús, en la cruz, ese corazón abierto, y ese corazón de María traspasado por esa espada, que es uno con el corazón de Cristo, van a ser determinantes para enfrentar las tribulaciones del final de los tiempos. Y entonces nosotros necesitamos crecer en el misterio, en la inteligencia de la fe, en lo revelado. No es que nosotros queramos tener, entre comillas, especulaciones teológicas propias, sino lo que nuestra madre, la iglesia, nos enseña. Y por eso es que es tan importante esta celebración y es tan importante que nosotros sepamos que el Señor se ha quedado con nosotros, que Él está presente en el sagrario, que Él está presente en nosotros, que somos su templo, que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan en nosotros y que nuestra vida es un Corpus Christi, una procesión de Corpus Christi, que cada día tiene que ser más hermosa, cada día tiene que ser más fiel, nosotros como portadores del amor de Dios, y ese amor se manifiesta amando como el Señor nos ama. Y entonces este mundo dividido por el pecado, seducido por los engaños del maligno a través de este mundo que pasa y sus ideologías, las codicias del tener, la violencia, el odio, la guerra, el hambre, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que nuestros corazones ardan. Ese es el fuego del amor de Dios. Y ese derramamiento del Espíritu Santo se produce en cada sacramento. Pero si nosotros no nos damos cuenta que nuestra fe es eucarística, que los sacramentos son ese encuentro personal con Jesucristo, glorioso, resucitado, que se ha quedado con nosotros, entonces nosotros vamos a tener el consuelo, sí, de las devociones, pero esas devociones nos pueden de repente detener en las prácticas devocionales y no avanzar y crecer a esa comunión más plena que el Señor quiere que tengamos en Él, no solo emocionalmente, afectivamente, sino al punto de una comunión, de ser uno en Él en nosotros y nosotros en Él. No individualmente, sino como iglesia peregrina en medio de las tribulaciones de este mundo.
Yo quisiera detenerme acá para poder de repente conversar y tener algún tipo de intercambio en relación a este tema que, claro, da para mucho más, ¿ya? Hay muchas cosas que este, están quedando, pero creo que sería mejor tener un tipo de diálogo, intercambio para ver si yo estoy en un monólogo o si es que ustedes están de alguna manera siguiendo, compartiendo y reaccionando a esto que les he mencionado. Yo les agradezco por su paciencia y si es que hubiera algún comentario, pregunta, de repente podríamos tener algún intercambio. Sí, padre Meloni, muchas gracias por todo lo que nos ha dicho. Sí, hay varias preguntas, hay muchas. La primera, ¿cuáles son las consecuencias de no consagrar a un país al Sagrado Corazón de Jesús cuando la misma Virgen María se pide, lo pide? A ver, nosotros somos, todos los bautizados somos consagrados por el bautismo. Y el Señor nos dice en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos separados, somos del Señor. Entonces, los pedidos de la consagración de los países, también en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, de las familias, y viendo acá a nuestro hermano Raúl, les comento que un compatriota suyo, me refiero a Raúl Yepes, porque de repente hay más Raúles acá presentes, entonces la gente se puede confundir, y es que él es arequipeño. Entonces un sacerdote arequipeño, compatriota, fue justamente uno de los que promovió la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, la consagración de los países, la consagración de las familias, la consagración del mundo, como hizo el Papa León XIII con ocasión del segundo milenio de la Iglesia, lo que son un llamado para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que vivir como hijos de Dios, en todo lo que esto implica. Pero podría ocurrir que alguien crea que las consagraciones al Señor a través de María, las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, diríamos que son algo diferente. Lo que hace tiene un efecto sacramental para avivar nuestra fe. Pero si es que nosotros no tenemos claro en qué consiste nuestra fe, cómo es que el Señor nos pide y nos comunica su amor, entonces, claro, esas consagraciones pueden ser, diríamos, más formales, más rituales, pero no acogerse en las criaturas, en las únicas criaturas que pueden acoger esa consagración. Entonces yo cuando digo un país, claro, un país incluye las personas, sus habitantes, pero incluye también un territorio, una organización social, política, una geografía, etcétera. Entonces, claro, uno podría decir, todo eso es de Dios, sí, efectivamente, pero a través de las criaturas humanas. Como dice el mismo apóstol San Pablo en la carta a los romanos, la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, lo que necesita la creación, lo que necesitan los países es que los bautizados vivamos como hijos de Dios. Pero si yo creo que la consagración es ponerme una medallita, hacer una oración, tener algunos, diríamos, a un tiempo, entre comillas, de preparación, pero luego
es un punto de llegada ese día donde yo públicamente confieso y profeso mi fe. Entonces, claro, eso no es punto de llegada, es punto de partida, para justamente salir de la tibieza, salir de la frialdad, salir del pecado y empezar a vivir como hijos de Dios. Entonces, eso creo que se necesita que nosotros una y otra vez lo recordemos para nosotros mismos y para nuestros hermanos. Porque si no, yo conozco personas que están consagradas a María, a San José, al Sagrado Corazón de Jesús, a San Miguel Arcángel, quieren consagrarse también a los santos, pero después de todas esas, diríamos, prácticas, su vida no cambia sustancialmente. Y claro, si es que eso ocurre, nosotros tenemos que preguntarnos, tal vez no estamos comunicando de manera adecuada este misterio que se nos da. Y ese misterio que se nos da no es un conocimiento intelectual, es la persona de Jesucristo, que está presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces a Él tenemos que ir. Y a veces los grupos, las comunidades retienen, diríamos, a los bautizados en ese punto intermedio y no hacemos que la gente llegue a una vida más plena en comunión de amor con el Señor para que el Espíritu Santo los santifique y nos santifique. Porque lo que se necesita en este tiempo de tibieza, de oscuridad, es testigos. Y todos los bautizados estamos llamados a ser luz de Cristo. Y somos luz cuando el amor de Dios nos abraza, nos inflama, nos ilumina con ese fuego de amor. Y eso lo comunicamos en nuestra vida, amando como el Señor nos ama, perdonando como el Señor nos perdona. Y entonces la vivencia del sacramento del matrimonio, por ejemplo, es fundamental. Y este sacerdote, compatriota arequipeño, hizo un trabajo muy intenso. Voy a ver si por acá tengo el nombre para que ustedes tengan el registro. Lo anoté por acá, porque cuando yo no tenía esta información, pero cuando lo leí, lo anoté para justamente compartirlo con ustedes y especialmente con Raúl, porque yo sé que él tiene un cariño muy grande a su terruño, a esas tierras volcánicas, que es un fuego no para ira, no para nevadas, sino para justamente amar como el Señor nos ama, ¿no? A ver, no sé, sino que como he escrito temprano y ahora ya con esta luz, ya no es tan buena. A ver si lo puedo encontrar. Cuando sigamos con alguna pregunta, ahí se lo mencionaré. No sé si hubiera algún comentario o alguna otra pregunta. Sí, padre, en relación a la consagración, así como nos acaba de explicar que en los países cuando se consagran, pues se consagra a todos los que pertenecemos a ese país, pero también hay personas de fe, como también personas que no creen, ¿no? Es para todos. En los hogares, para la consagración de las familias y los hogares, se requiere una preparación previa y relacionado a ello, esa consagración se extiende, porque lo pueden solicitar los padres, pero también se extendería a los hijos que incluso teniendo uso de razón no creen en esa consagración o no la entienden. Por eso, es que nosotros tenemos, por las preguntas y mi observación a este punto es justamente que nosotros tenemos que reconocer en nosotros mismos una mentalidad, diríamos, mecanicista, de mecanismo, ¿no? Eso es una mentalidad moderna, ¿no? Porque no somos hijos de la modernidad, hemos
venido al mundo en este tiempo, nos hemos formado desde niños, en la secundaria, en las universidades con una mentalidad mecanicista, y también por todas partes el mundo nos da una mentalidad mecanicista. Entonces nosotros podemos caer en la, diríamos, en la desviación de tratar de creer que el Señor actúa de manera mecanicista. O sea, la gracia, el Espíritu Santo, le dice el Señor a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan, sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces, cuando nosotros creemos que la gracia la vamos a producir de manera mecanicista y siguiendo un procedimiento se tiene un resultado, entonces podemos tener nosotros una confusión. En lo único donde la iglesia, diríamos, nos dice que hay una forma determinada y precisa y una materia determinada y precisa, es en los sacramentos de Jesucristo, los 7 sacramentos. Pero todo lo que son, diríamos, sacramentales, catequesis, avivamiento de la fe, como son las consagraciones. La consagración no es más que un sacramento. La consagración no puede reemplazar ninguna de las consagraciones distintas a la consagración bautismal, puede reemplazar ningún sacramento. El matrimonio es una consagración. El sacramento del orden es una consagración. Entonces, esas consagraciones son objetivas, tienen una materia y una forma, unas palabras, una fórmula, diríamos. Todas las otras consagraciones, que son, diríamos, devocionales, son, diríamos, sacramentales, que van a depender de nuestra fe y nos deben de ayudar a crecer en nuestra fe. Pero nuestra fe, si crece, nos lleva a vivir los sacramentos, a vivir la oración, a vivir la caridad, a ser testigos en Cristo, a una vida moral que sea ejemplar. Entonces, cuando creemos, no, mira, a ver, este es un procedimiento y a ver, lo recibe, no lo recibe el país, etcétera, creo que estamos haciendo una aplicación mecanicista. Entonces, los únicos que se pueden consagrar son las personas. Y solo se pueden avivar su consagración como hacemos cuando renovamos nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual, cuando celebramos un bautizo, cuando celebramos una confirmación, es los bautizados. Y los bautizados avivan y toman más conciencia de que son bautizados, son hijos de Dios, es decir, somos integrantes de una familia más grande. A veces nosotros creemos que nuestra familia de origen es más importante que ser hijos de Dios. No sé si aquí comentaba con ustedes, lo he comentado en 2 o 3 ocasiones hace pocos días, en esta semana. Por ejemplo, cuando se celebran las misas de difuntos, ustedes habrán ido a misas de difuntos y habrán pedido de repente por sus familiares difuntos intenciones. Entonces yo cuando leo las intenciones en las misas de difuntos, yo le pregunto en la misa a la gente, ¿quiénes son los familiares? Y menciono el nombre del difunto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Levantan la mano algunas personas, que son los familiares, diríamos, que tienen vínculo sanguíneo con el difunto. Entonces luego le digo a la gente, a los otros que están presentes, ¿y ustedes por qué no levantan la mano? ¿Ustedes no son familiares? ¿Ustedes no son hijos de Dios? ¿Ustedes no son bautizados? ¿No son hermanos de Jesucristo? Entonces nosotros creemos que es más, diríamos, que tiene mayor jerarquía, es más importante nuestro vínculo en la carne que nuestro vínculo en el espíritu, en la vida nueva como hijos de Dios.
Entonces, una consagración me tiene que hacer tomar conciencia de eso. Una consagración me tiene que hacer tomar conciencia de que soy bautizado, de que Jesús está presente sustancialmente en la Eucaristía, que cuando recibo la Eucaristía en pecado, mi comunión es sacrílega, que estoy llamado a ser testigo, luz del mundo, a anunciar el Evangelio. Y entonces me doy cuenta que no estoy viviendo como hijos de Dios, no estoy viviendo según el bautismo. Y entonces, si eso se produce en mí y yo reacciono, entonces esa consagración ha sido eficaz en mí. Si es que eso ocurre en una familia, esa consagración ha sido eficaz en esa familia. Si eso ocurre en un país, esa consagración ha sido eficaz en un país. Pero si nosotros al revés creemos, no, si hacemos estas palabras o un día decimos tal fórmula o hacemos tal oración, en unos solos minutos, en un día, una hora fijada, etcétera, etcétera. Y después volvemos a lo mismo, entonces ahí no hay consagración. Así hayamos llamado a ese acto consagración. Porque pensar lo contrario es pensarlo de manera, diríamos, como si fuera un amuleto, algo que nos asegura algo, sin vivir la vida en Cristo, sin vivir como hijos de Dios. Entonces eso ya no sería un desarrollo de la revelación pública, sino sería otra fe. No sé si es que lo comunico adecuadamente y eso es claro. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, el Papa les decía, León XIII, consagró el mundo en 1900. Entonces uno, si pensaría las cosas así mecanísticamente, diría, bueno, entonces el mundo de ahí en adelante ya todo se convierte en un paraíso. Todos los habitantes en el mundo de ahí en adelante avivan su fe, etcétera, etcétera. No, necesita que nosotros acojamos la vida nueva que Jesucristo nos da a través de su iglesia en sus sacramentos. Entonces, es una equivocación creer que las consagraciones tienen un efecto mágico. Las consagraciones son para que nosotros salgamos de la tibieza, salgamos del pecado, salgamos de la ignorancia y podamos renovar nuestros compromisos bautismales con plena conciencia, con plena libertad y decidamos vivir como hijos de Dios. No sé si es que la pregunta que ustedes formulaban tiene que ver con esto. En todo caso, les pediría si la pueden volver a leer para que se entienda y yo verificar si la he entendido. No, está muy bien, está muy claro, padre, muchas gracias. Acá hay dos preguntas que las he juntado porque la respuesta que piden es más como médico que como sacerdote. A ver. Biológicamente, en sí, cuando Jesús es traspasado en la cruz, ¿de dónde brota en sí la sangre? ¿De dónde brota el agua? Y lo otro es, ¿qué es en sí el corazón para que Jesús mismo pida una devoción a su corazón? ¿Y cómo es que en los milagros eucarísticos la sangre que brotaba de la hostia consagrada era parte del corazón? A ver, es que justamente el corazón en la Sagrada Escritura muestra lo más íntimo de la persona, muestra el rostro de la persona, muestra quién es la persona. ¿Ya? Entonces, si yo creo el corazón es el órgano miocárdico, y entonces acá estamos hablando de una manifestación fisiológica, entonces, claro, no estamos entendiendo. Es cierto que el corazón de Jesús, que es la persona del Verbo eterno, Dios y hombre verdadero, se manifiesta en su Pascua y en su amor extremo. Entonces, por eso San Juan nos dirá en su primera carta, capítulo 4, Dios es amor. La persona de Jesucristo es el amor de Dios. Y que como hombre verdadero
nos ama con un amor hermoso y nos ama también con un amor divino, que son uno en el Espíritu Santo, y por eso es que ese corazón arde, ese fuego es el Espíritu Santo. Y en ese signo de la imagen del corazón de Jesús, por eso ese corazón tiene una cruz, significa que es la crucifixión. Ese corazón está abierto, significa que el Señor no rechaza a nadie. Ese corazón está coronado de espinas, significa nuestros pecados. Ese corazón está encendido, es el Espíritu Santo, es el amor de Dios. Pero claro, cuando nosotros vemos las cosas mecanísticamente, mecanicistamente, nuevamente, entonces decimos, a ver, bueno, acá me está hablando del corazón, ese es el miocardio, el órgano que tienen los animales y también nosotros, 2 aurículas, 2 ventrículos, y entonces ahí hay fluidos, sangre, plasma, ¿qué es lo que sale? Entonces no estoy entendiendo que ese significado es el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y todos los sacramentos de Jesucristo, confiados a la iglesia. Y es que no tengo conciencia de que tengo una mentalidad mecanicista, una mentalidad naturalista. Entonces no es que la revelación se va a acomodar a mi mentalidad mecanicista, naturalista. Al contrario, yo tengo que ser renovado en la fe, en la revelación, para que mi corazón arda y yo me dé cuenta que esa comprensión mecanicista, materialista, tiene que ser punto de partida, no de llegada, para que yo descubra el misterio. No sé si me explico. Entonces, por eso las preguntas que yo identificaba ya desde preguntas anteriores, y por eso les advertía de que las devociones nos llevan a estas visiones, diríamos, devocionistas, estas divisiones voluntaristas, que yo creo que si hago tal cosa, entonces ve. No, la redención, la entrega de Jesucristo es una persona, no un corazón. El corazón significa la persona del Verbo eterno, que es Dios y hombre verdadero, que se nos entrega totalmente. Y a nosotros, en este tiempo, después de su ascensión a los cielos, se nos entrega en sus sacramentos. Nuestra fe, por eso, es eucarística, porque todos los sacramentos apuntan a la Eucaristía. Y efectivamente la Eucaristía es el sacramento del amor de Dios. Es donde el Señor se entrega totalmente. Ahora, en algunos milagros eucarísticos, ya en tiempos modernos, se han examinado algunos de estos, diríamos, manifestaciones de músculo y de sangre que han aparecido en estos milagros eucarísticos. Y entonces, incluso músculos que siguen músculos cardíacos que siguen contrayéndose. Y entonces han identificado músculo cardíaco. Pero eso no significa que vamos a tener una explicación, diríamos, desde la fisiología, sino que al contrario, el Señor es tan misericordioso que nos da signos para entender que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, estamos llamados también a ser glorificados como Jesucristo. Yo en otra ocasión, en alguno de estos jueves, les decía, Jesucristo resucitado, como se manifiesta a los apóstoles, y especialmente y específicamente a Tomás, el apóstol, que en la primera aparición, el mismo domingo de la resurrección, no está presente y no creen los apóstoles que le dicen que ha resucitado. Él les dice, si yo no meto los dedos, no meto mi mano en el costado, no creo. Y Jesús le concede meter la mano en el costado, para que nosotros nos quede claro que el corazón de Jesús sigue abierto. Pero en mi lógica mecanicista yo diría, bueno, pero ¿cómo si el corazón está abierto? Entonces, ¿cómo es eso de que va a seguir vivo? Porque con un corazón abierto
nadie puede vivir. Es que la vida del resucitado no es la misma vida natural. Nuestros límites racionales para entender nuestra naturaleza humana y el dinamismo natural son totalmente desbordados en Jesucristo y en su Pascua, en su resurrección. Y entonces nosotros vivimos en ese tiempo post-pascual y la realidad que se nos presenta nos desborda, por eso es misterio. Y por eso les estoy llamando la atención en que tal vez tenemos que examinarnos porque tal vez nuestra mentalidad es mecanicista. Sea desde la biología, sea desde la anatomía, desde la medicina o de nuestros conocimientos de niño en la salud. Y en cualquier otro conocimiento, diríamos, de las ciencias humanas. No sé si con eso les ayudo un poco o les complico más. Pueden repreguntar, por supuesto. No, padre, está muy claro. Más bien, en cuanto a la primera parte, que era en sí de dónde brotaba el agua cuando fue traspasado, el agua y la sangre, ¿no? Es un don de Dios, son los sacramentos. ¿De dónde brota? No sé. El Señor nos los ha hecho manifestar. Y dice, no, a ver, esto que fue plasma, esto es transpiración, esos son ya explicaciones, por eso les digo mecanicistas. Eso estaba anunciado desde antiguo. Zacarías lo anunciado. Había sido mencionado también en otros pasajes en el Éxodo y en el libro de los Números, como lo leemos cuando celebramos la exaltación de la cruz y el 3 de mayo. Y San Juan lo retoma, y San Juan cita además a Zacarías, como les he mencionado. Entonces, cuando nosotros queremos tener una mirada, diríamos, naturalizar la revelación, o sea, no alcanza, pues. No es contrario, no es contradictorio, pero lo desborda. Entonces, claro, pueden haber explicaciones fisiológicas, etcétera. Yo les podría decir, bueno, Jesús estaba exhausto luego de la flagelación, luego de la tortura de llevar la cruz, luego de la crucifixión. Y entonces, ¿qué había en los ventrículos, en las aurículas del corazón de Jesús en ese momento? Claro, hay sangre. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero si es sangre y había muerto, entonces de repente alguna parte se había coagulado y ya se había separado en plasma, otra parte todavía no se había coagulado y era sangre en estado líquido, y entonces ese líquido que sale, sangre y agua, es una parte plasma y una parte sangre. Si es que a alguien le convence eso y eso le ayuda, ok, fisiológicamente se podría mencionar en términos biomédicos. Pero, claro, a mí no me interesa esa parte. A mí me interesa que el Señor nos ha dado todo. Ese es el sentido de ese corazón sigue abierto y nos sigue esperando. Y ese corazón abierto no es un órgano miocárdico. No es el órgano cardíaco. Es la persona de Jesucristo. No sé si con eso les ayudo un poco más. Muy, muy claro, sí, padre. Acá tenemos otra pregunta. Primero voy a leerle un comentario, padre, que nos han puesto. Dice, padre, el título de la reflexión de hoy me recuerda lo que le decían las niñas de Garabandal a la Virgen cuando entraban en trance. No te vayas. En este siglo donde cada vez hay menos fe, quizás estas frases serían más efectivas si se dijeran al revés. Yo voy hacia ti, yo me quedo contigo porque estás presente en la Eucaristía. Es que justamente la revelación lo que nos dice, ¿por qué hay tinieblas en el mundo? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué crece el pecado? ¿Por qué hay maldad? Porque Jesucristo se ha ido, porque nos ha abandonado en contra de sus promesas, ¿no? En Isaías nos dice, así tu madre te abandona, yo no te voy a dejar.
El Señor no nos ha dejado. Él está. El problema es que nosotros no lo acogemos. Nosotros preferimos las seducciones del mundo, lo pasajero, lo inmediato, y entonces nosotros nos alejamos de Dios, nosotros cerramos nuestro corazón, nosotros no abrimos nuestro ser personal para que el Señor nos inunde, nos purifique, nos cure y nos sane con su amor. ¿Y por qué decimos eso? Muy fácil, yo lo puedo corroborar. Si es que la gente, nosotros en el Perú, por ejemplo, tenemos cerca de 30 millones de habitantes. De esos 30 millones de habitantes, más de 20 millones están bautizados, mucho más. Si es que esos bautizados irían a misa, faltarían templos. Se tendrían que celebrar misas todo el día sin parar, día y noche, y faltarían muchos sacerdotes. Pero no vamos. Y el Señor está ahí. Nosotros somos los que nos hemos alejado. Y entonces, toda esta manifestaciones, en estas revelaciones particulares, a Santa María Margarita, a Santa Faustina, las apariciones marianas, todas apuntan a lo mismo, a decirnos, nosotros estamos suicidándonos, entre comillas, porque nos estamos alejando de la vida verdadera, de la vida de Dios. Y los padres y las personas creen que la vida es solamente la vida natural. Creen que lo único importante es lo temporal. Y entonces los padres no creen, no se dan cuenta, los padrinos, los padres, que su obligación es ser testigos de Jesucristo, de la vida nueva que nos viene a traer Jesucristo. Jesucristo no vino a resolvernos los problemas pasajeros. No vino a erradicar la pobreza, no vino a erradicar las enfermedades, no vino a crear una economía próspera. Jesucristo vino para revelarnos quién era Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para decirnos que el cielo, lo íntimo de Dios, está abierto para nosotros. Ese es el cielo abierto en Jesucristo. Y está significado en su corazón como puerta estrecha. Y estrecha no porque no podamos pasar todos, sino estrecha porque necesitamos dejar todo lo que nos aparta de Dios. Dejar todas esas cosas que estando en el mundo, sin ser del mundo, nos quitan la consagración bautismal. Y entonces desde muy pequeños, ya más de niños y de jóvenes, poco a poco creemos que lo más importante son las cosas que ofrece el mundo. Importante es, entre comillas, el éxito en el mundo, así nos alejemos de Dios. Y el mundo, mañana, tarde y noche, dice eso, y los padres, los matrimonios, que están llamados a esa vida nueva, la de hijos de Dios, no ayudan, el esposo a la esposa, los padres a los hijos, los hermanos mayores a los hermanos menores, los adultos, los abuelos, a los más jóvenes, sino que todos, mientras que vamos de camino, hablamos de todo menos de Dios. Y entonces yo le decía a la gente, ¿de qué conversa la gente ahora por el camino? Ya no dice, bueno, hubo un profeta grande en obras, etcétera, que lo mataron hace 2000 años. Ahora la gente habla del fútbol, habla del deporte, habla de la farándula, habla de la economía, habla de la política, mañana, tarde y noche. En las familias, entre los esposos, entre los jóvenes, entre los niños. Y claro, si nosotros no tenemos presente al Señor, es porque no estamos viviendo como hijos de Dios. Es como hijos que se olvidan de su padre, que se olvidan de su madre. Y eso es lo que ocurre. Entonces,
las consagraciones, las devociones deberían de llevarnos a reaccionar y una conversión más profunda. Y por lo mismo que se menciona, uno ve, si es que a inicios de la iglesia no habían tantas consagraciones, tantas devociones. Ahora hay mucho más, pero nos quedamos en el camino. Como cuando el Señor envía a los apóstoles de 2 en 2, que están significados en el matrimonio. Entonces le dice, no se queden a medio camino. Vayan, sigan en la misión. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos avivar la fe, necesitamos ese fuego de ese corazón que nos espera para encender nuestro corazón. Hay un signo en el sacramento del bautismo que es el encender la vela del cirio pascual. Yo les digo, cuando celebro el bautizo, no sé si ya les he comentado esto en otros jueves, lo he comentado varias veces en otros lugares, no sé si en ustedes, pero lo repito en todo caso. ¿Qué significa ese signo? ¿Ustedes han estado presentes en un bautismo? ¿Han visto cómo el padrino, el sacerdote, el celebrante enciende del cirio pascual y le da al padrino para que el niño bautizado, la niña bautizada toquen esa vela que llevan la familia? ¿Han visto eso? ¿Qué significa ese signo? Ese signo significa, mira, lo más probable es que todos los aquí presentes se les ha apagado las lámparas, están sin luz. Y este niño, esta niña que acaba de ser bautizada, es luz del mundo, es luz de Cristo. Y ellos, esos niños, son los que les dan luz a ustedes, porque el signo es, le hacen que toque al niño y después se le devuelve al padre, a la madre, al padrino, a la madrina. Yo les digo a la gente, como que han tenido ustedes la experiencia de que alguna vez cuando manejan se han quedado sin batería. La gente me dice, sí, allá. ¿Y qué hacen cuando se quedan sin batería? Allá vamos a la grúa, allá. ¿Y qué otra opción pueden hacer? Que venga un auto y que te pasen con unos cables batería de un auto a otro auto. ¿Eso se hace? No, yo no manejo, así que yo no sé. ¿Se hace o no se hace? Sí, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que hace ese niño recién bautizado con su familia. Pero claro, si esa familia, diríamos, yo no sé pues cómo puedo seguir el ejemplo mecánico, ya que estamos en una lógica mecanicista. Si esa familia ya pues está ¿cómo se llama ese aparato? Esa pieza que es para que siga cargándose la batería. ¿Cómo es? ¿Quién me dice? Encienda su micrófono, alguien que me ayude. ¿Cómo se llama ese mecanismo que tiene el automóvil para que una vez que enciende el motor con la batería no se vuelva a bajar? Siga cargando la batería. Alguien ayúdeme, alguien encienda su motor y dígame cómo. Encienda su micrófono y dígame cómo es. Ya pues tú, Raúl, debes saber, estás mudo ahí mirando y no haces nada. Prende tu micrófono, ¿tú eres administrador o quién? O tú mismo, Miguel, ¿tú debes saber también o no? ¿Cómo se llama eso? Maneja pero no sabe. Ya no, maneja pero no sabe. Entonces, todo contrata, todo es A la grúa. No. A ver, tú, Raúl, ¿tú sabrás o no? No sé si es el alternador, padre, o algo No. así. No, No, alternador, están ustedes. El Dinamo. El Dinamo, el Relay, ¿no es eso? Julito está más Hasta yo sé más que ustedes que no tengo auto. Alternador. Todos son ya bueno, ya van a buscar en su casa, ya. No importa, ¿cómo se llame? Entonces nosotros necesitamos que alguien que tenga fuego, por el amor de Dios, nos encienda. El alternador. Ya, muy bien, premio, una medallita para Giovanna. Lo que necesitamos es que alguien que tenga fe viva, nos encienda en ese fuego. Y entonces, si nosotros tenemos ese fuego, como dice el Señor, quiero que todo arde, vengo para que el mundo arde, ya quisiera que arda. El Señor nos quiere encender en su amor. Pero nosotros lo que queremos es saber un detallito, hacer una practiquita, querer un conocimiento particular, no una vida nueva.
entonces las consagraciones, las devociones nos deben llevar a esa vida nueva. Si no me llevan a esa vida nueva, a enamorarme de Jesucristo, a querer ser testigo de Jesucristo, comprender que sin Él no soy nada, entonces esa devoción no me está sirviendo. Si lo que yo creo con eso es, no, yo con eso yo quiero tener trabajo, con eso quiero tener salud, con eso quiero que no me piquen ni los mosquitos, entonces yo no me estoy dando cuenta que primero tengo que buscar el reino de Dios y luego lo demás viene por añadidura. Y cuando yo busco primero la añadidura es porque estoy mundanizado. Y lo que pasa es con nosotros, en nuestra época, ya desde hace 500 años, cada vez nos interesa más la añadidura y menos el reino de Dios. Entonces hemos invertido el orden. Entonces queremos que el Señor haga las cosas que nosotros queremos, que haga nuestra voluntad y no nosotros hacer su voluntad. Y en consecuencia, cuando Él quiere obrar en nosotros, nos quiere curar, nos quiere sanar, nos parece poco, nos parece insuficiente. Entonces los sacramentos, la misa, me van a aburrir. La Sagrada Escritura me va a parecer cuento de niños. No voy a comprender la inmensidad de las verdades reveladas y de la inmensidad de la vida nueva que el Señor nos da. Entonces no voy a poder ser testigo. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Sí. Padre, yo quería, con lo que estaba diciendo, me hizo recordar con ese tema de las devociones y la mala concepción que tenemos, ¿no? De pequeña, yo recuerdo que cuando había en el mes de octubre, a mis compañeras del salón que se ponían los hábitos, y yo no lo llevaba, y le dije una vez a mi mamá, quiero llevar el hábito, ¿no? Pero mi mamá me dijo, ponerse el hábito, si tú pones el hábito, tienes que tener o sea, como que borrarte bien, ¿no? Como que es algo, un compromiso, ¿no? Y yo dije, no, mejor no, ¿no? Porque dije, si voy a llevarlo todo el mes es porque era pequeñita, ¿no? Dije, de repente no me voy a portar bien y no lo voy a llevar. A lo que me hizo recordar, alguien estaba preguntando en relación a las tradiciones que se han perdido en relación a poner la imagen del cuadro Corazón de Jesús. Si lo ponemos en la casa es porque la familia tiene un compromiso de consagrar el hogar a ello, que tenemos que ser ejemplo. Acá preguntan cómo volver a esa devoción, ¿qué nos podría decir respecto a ello? ¿No? De tener esos signos que nos ayuden a decir que este hogar, pues, estamos consagrados a Consejo y lo tenemos en cuenta, porque a veces los hogares cuando se decoran, padre, así como los signos exteriores, se preocupan más por tener de repente el cuadro bonito, pero más estético, pero no signos que nos ayuden a reflejar nuestra fe, o ayudarnos en nuestra fe. A ver, nosotros necesitamos, diríamos, esas manifestaciones visibles, sensibles, ¿no es cierto? Las imágenes, la Sagrada Escritura. Ahora en muchas familias, en muchos hogares, el lugar más destacado, bueno, ya no sé si es que ahora será así, pero bueno, hasta hace algunos años, en las casas es el televisor. Es la computadora, ahora será pues el celular. Para la persona lo más destacado es eso. Entonces, muchas casas no tienen un lugar donde se puedan juntar ante alguna imagen, algún signo que les recuerde la presencia de Dios. Y justamente esto que yo quería mencionar y que no he terminado de encontrar, sino que esta luz no me ayuda mucho. Le quería mencionar a este sacerdote compatriota nuestro, ¿no? Que justamente lo que instituyó es esa consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Y parte de esa consagración era en que las familias tengan una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en sus casas. Y entonces se entronizaban las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús en sus casas. Y hasta hace algunas décadas, yo diría
casi en Lima, por lo menos de lo que yo alcancé a ver, casi todas las casas tenían imágenes entronizadas del Sagrado Corazón de Jesús en sus casas. Ahora casi no hay. Yo muchas veces tengo que visitar enfermos, a veces me piden bendición de las casas, y les digo a las familias, no hay ninguna imagen del Sagrado Corazón de Jesús ni de la Virgen, ninguna imagen sagrada. Y claro, si eso se da en el espacio familiar, doméstico, también eso dentro de poco va a ocurrir en los espacios públicos. Hay lugares en otros países donde ya está prohibido. Acá todavía en muchos parques, en muchos lugares tenemos grutas, tenemos imágenes públicas. En otros países están en una tendencia de tratar de eliminarlos, de sacarlos. Pero claro, ayudan, a veces están descuidados, a veces la gente no se acerca ni siquiera a hacer una oración breve, pero lo cierto es que nosotros necesitamos avivar la fe de las personas. Y eso lo tenemos que hacer los que creemos que tenemos fe. O sea, nosotros, ¿no? En estos momentos, las personas aquí reunidas, ya estamos reunidas casi 2 horas, y si es que estamos acá reunidas casi 2 horas es porque tienen fe. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay muchas personas más que están bautizados, que han recibido los sacramentos, pero tienen una fe fría, una fe tibia, o algunos incluso han perdido la fe. Y entonces tenemos que nosotros, que tenemos las lámparas encendidas con algo de fuego, avivar ese fuego y ayudar a esos hermanos nuestros, empezando por nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y en los matrimonios y en las familias, sí alentarlos a que tengan entronizado una imagen del Señor, del Sagrado Corazón, o alguna otra imagen sagrada, pero que no puede ser. Pues yo conozco familias que dicen que son bautizadas y muchas veces católicas, me piden bendición y veo imágenes de Buda, de divinidades orientales, que las tienen como adorno. Yo les digo, ¿y qué hacen eso acá? No, que me lo regalaron en el matrimonio. ¿Y por qué no hay otra imagen que sea conforme a la fe que ustedes dicen profesar? Y si pueden, mejor eviten esas cosas. Porque a veces no nos damos cuenta que nosotros no hacemos muchas cosas sencillas que podríamos tener a nuestro alcance. Y claro, eso ayuda, sobre todo ayuda a la gente, a los más pequeños, a los niños, ¿no? Un niño que crece en un hogar donde ve que los padres hacen oración, donde ve que los padres bendicen los alimentos, esos niños lo van a recordar, lo van a tener presente. Les va a ayudar. Padres que oran por sus hijos, les va a ayudar a los padres y les va a ayudar a esos niños. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo, el enemigo no duerme y que sí están en una actitud absolutamente de secularización y de alejarnos de Dios, ¿no? Entonces, por alguna razón misteriosa, no encuentro el nombre de este sacerdote. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, padre, no, más bien agradecerle todo el tiempo que nos dedican a darnos luces. Nos deja con un gran compromiso como padres para poder evangelizar siempre desde pequeños a nuestros hijos, y que es una tarea que nunca termina. Y también apuntar siempre a los padres, a formarlos también y a evangelizarlos, para que ellos también evangelicen a sus hijos. Más bien solamente recordarles que también nos encontraremos la próxima semana Todos los jueves. y pedirle su bendición, Padre. Muy bien. A ver, acá he encontrado el nombre.
es Mateo. Mateo, ¿qué es? Compuesto Mateo. padre Mateo Crowley. Crowley, que le Murdoch. llaman el apóstol de la consagración de los sagrados corazones de María, de Jesús y de María. Y es compatriota nuestro, arequipeño, y extendió estas consagraciones. Y entonces, claro, con mayor razón, eso debería de servirnos a nosotros y para que, oye, ¿eso por qué se está perdiendo, no? Si es que fue algo que surgió de alguna manera de acá. Bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, padre. gracias. Gracias a Gracias ustedes a por su todos. paciencia. Gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias. Mucho ánimo.